El día de antier, el miércoles 25, se presentaron los resultados de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia. Esto es algo que nos había adelantado en nuestra anterior conversación Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y nos pareció muy importante estar pendientes de sus resultados. Lo tengo nuevamente en la línea telefónica. Pedro, siempre un gusto platicar contigo. Buenos días. Al contrario, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Pascal. Bueno, un diagnóstico pues que nos deja, en términos generales, preocupados por la falta de consolidación de un modelo de procuración de justicia en el país. Te preguntaría si los pasos que hemos dado recientemente, Pedro, con pues el cambio al sistema penal acusatorio, la construcción, por lo menos en el papel, de la Fiscalía General de la República, tendrían que hacernos sentir optimistas de que con el tiempo iremos dejando atrás algunos de los vicios que tenemos en materia de procuración de justicia y lograremos tener pues un sistema acorde con el Estado de Derecho, acorde con las expectativas ciudadanas, o si a pesar de estos cambios no estamos precisamente en la ruta correcta. Me gustaría tu opinión. Mira, más allá del optimismo, creo que lo que lamentablemente nos debe de dominar hoy es la preocupación. Lo decías tú, nos deja preocupados, sí, porque, a ver, la primera pieza de un modelo de justicia, digamos en sentido amplio, sí ha estado bien resuelta. El tema del sistema penal acusatorio, la reforma de 2008, es una reforma bien diseñada, es una reforma que creo que debe de seguirse implementando y que creo que debemos de seguir, digamos, cuidándola, porque hay quienes ya piden cambiarla o retroceder, y creo que sería un error, pero esa es solo una pieza. La otra pieza es precisamente la de procuración de justicia, y ahí, Pascal, estamos absolutamente, fuera de la necesidad y fuera de los apremios y fuera de los requerimientos que debe tener un modelo que funcione bien, porque la parte de la reforma de justicia penal se reformó, pero no va a dar los resultados que se esperaba de ella si no reformas la de procuración de justicia, porque en realidad es esta segunda pieza la que te termina ayudando para que el modelo dé los resultados para los que estaba pensado. Y en esta segunda parte, en la de procuración de justicia, pues nuestros rezagos son enormes. El diagnóstico que presentamos hace un par de días lo que nos dice es que tenemos una fragmentación muy grande en las responsabilidades, en la asignación de funciones, en la orientación de capacidades, ¿no? Tenemos un problema de que no se sabe bien en el país qué le toca a qué autoridad, incluso al interior de la PGR, no se sabe qué le toca a qué funcionario, y esa fragmentación no solamente se produce en una dispersión de esfuerzos, sino que también en una incapacidad institucional en general. Además de eso, ya lo adelantaba, tenemos un problema de capacidades. Nuestros funcionarios encargados de la procuración de justicia, sobre todo policías, pero también peritos, también ministerios públicos, no tienen la formación, la capacitación que se necesita para realizar sus funciones. Y no la tienen, además, para realizar sus funciones el nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, la reforma de 2008 es muy prometedora en su diseño, pero tiene un problema en su implementación. Y la responsabilidad de implementarla está en manos de funcionarios que no están debidamente capacitados para hacerlo. Y entonces ahí tienes una debilidad, no en el diseño institucional, sino en las capacidades institucionales de gestión. Y en tercer lugar, Pascal, tenemos un problema en los sistemas de información. Un problema muy serio, porque no contamos con mecanismos que permitan ordenar, sistematizar y aprovechar la información que generan nuestras instancias de procuración de justicia. Y eso pues se traduce en que al final las autoridades en esa materia pues van por la vida dando palos de ciego, ¿no? Entonces, estos tres elementos pues sí nos invitan como país a pensar en la necesidad urgente
de llevar a cabo una reforma de gran calado en el ámbito de la Procuración de Justicia. Ya no de la impartición, federal, sino ya no solo ya no solo el cambio que entrañó el sistema de justicia penal, sino específicamente la procuración. Exacto, es que ahí a veces nos mezclamos un poco las cosas o las confundimos. Sí. Es decir, impartición no es procuración. No, que la parte, digamos, la que se resolvió con 2008 tiene que ver con la dimensión, déjame decirlo así, sí, cuando los casos llegan al ámbito de la justicia, es decir, de los jueces, el litigio ante los jueces. Es bien importante, por supuesto, y es bien importante que tanto quien litiga, en este caso, digamos, la autoridad precisamente ministerial, los ministerios públicos y los jueces, sepan llevar a cabo los procesos conforme las nuevas reglas aprobadas en 2008. Pero hay un paso anterior que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la persecución de los delitos y que tiene que ver, por supuesto, con la, digamos, ahí sí procuración ante precisamente los jueces. Pero estas dos etapas previas, la de investigación y la de persecución de los delitos, que no están contenidas ni resueltas en la reforma de 2008, se han quedado rezagadas digamos, están atrapadas todavía en un limbo del siglo XX, para decirlo así. Eso te iba a preguntar. Creo que desarrollamos en México una procuración de justicia, y me refiero desde el porfiriato de carácter punitivo, muy Totalmente vinculado con la seguridad política, y luego después ya pasada la revolución, pues el modelo de Roberto Cruz en los tiempos de Calles. Ese modelo punitivo, ¿crees que sigue en buena medida vigente en la mente de quienes aplican o quienes se dedican a la procuración de justicia? Totalmente. Tú lo dices muy bien. Incluso creo que podemos rematar tu idea con otra. Tenemos el problema de que nuestro diseño de procuración de justicia está pensado para un régimen autoritario y no para un sistema democrático. Es decir, no modernizamos nuestro aparato de procuración de justicia. Y es una pieza clave en el asunto, porque la manera en la que operan, razonan, funcionan estos operadores de procuración de justicia, pues sigue las lógicas todavía de regímenes predemocráticos, ya sea, como dices muy bien, o sea, decimonónicos, o ya sea del sistema de partido hegemónico durante los largos años del siglo XX, los primeros 70, en fin, pero no se modernizó. No han habido los cambios que permitan a la procuración de justicia operar bajo las dinámicas y lógicas, lo que llamaríamos un Estado constitucional y democrático de derechos, que es lo que queremos tener. Y ese paso, si no se da pronto, lamentablemente sí puede corroer a los fundamentos, a los basamentos de nuestro Estado democrático. O sea, a mí me preguntan mucho en estos días, a raíz de esta presentación del informe, oye, ¿tú ves condiciones políticas para que esto suceda, dado que estamos en un proceso electoral? ¿Crees que será posible? Y mi respuesta, Pascal, es que no es un asunto potestativo, es un asunto urgente. No es que si se puede, es que se debe. Necesitamos transformar pronto esta institución, porque la crisis de seguridad, el incremento en los índices delictivos, la sensación de vulnerabilidad fundada que tenemos las personas en este país, no puede continuar en la tendencia en la que está. Tenemos que generar las condiciones institucionales para que desde, digamos, la Procuración Civil de Justicia se pueda prevenir, se pueda investigar y se pueda perseguir a los delitos. Y no lo tenemos, es clave democrática. Te lo decía y lo reitero, en las últimas semanas todos hemos escuchado críticas meses ya, sí, a la reforma de 2008, diciendo que si por culpa de la reforma los delincuentes salen a la calle, que si la puerta giratoria, en fin, una serie de argumentos que hemos escuchado. El problema no está en la reforma de 2008, el problema está en los operadores. El problema está en que los que deben de hacer realidad las nuevas normas no están capacitados o no tienen los conocimientos o no aceptaron
cambiar su mentalidad para hacer realidad la reforma de 2008. Entonces, esa es la pieza que tenemos que resolver. Tenemos que resolver ahora la pieza de la operación, de la capacitación. Y ese es un reto enorme, porque es un reto que supone no solamente reformas constitucionales y legales, sino toda una transformación cultural por parte de quienes hasta el día de hoy han operado un sistema que conocen muy bien, además, que les sienta muy bien en su lógica y que, pues vuelvo a decirlo, pues está basado en una dinámica mucho más orientada hacia el autoritarismo que hacia la democracia. Pues ahí está el diagnóstico. Creo que es muy claro lo que está sucediendo. Y me parece que con los resultados de esta consulta se está haciendo una aportación importantísima en la vía de construir un verdadero Estado de Derecho en el país. Y Pedro, quiero agradecerte como siempre la oportunidad de platicar contigo y estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, muchas gracias. Y solo si me permites, sí, una puntilla al final. Sí. A nosotros como universidades, al CIDE, al INACIPE, que es una institución académica, y a la Universidad Nacional, lo que nos corresponde es aportar insumos. A nosotros nos toca pensar y aportar ideas. Ahora la responsabilidad, y que es la que en verdad importa, pues está en el terreno de las autoridades del Estado, que son las que tienen la potestad, la legitimidad y las facultades para tomar decisiones. Es decir, nosotros en ese diagnóstico y en ese informe lo que damos somos elementos, creo que muy fundados, de por qué y de cómo se podría mejorar la situación. Pero nuestra responsabilidad ahí termina. Ahora, digamos, la siguiente etapa, el siguiente paso, pues está en el terreno del gobierno, del Congreso, en fin, de las autoridades de la clase política. Sí. Pues Pedro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, institución que junto con el INACIPE y el CIDE presentaron la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia. Pues ya nos decía Pedro Salazar que los tres principales problemas que se encuentran en la procuración de justicia está la indefinición de responsabilidades, la dificultad para generar capacidades y el no saber qué hacer con la información que se obtiene en el marco de la investigación sobre los delitos. Ahí está el diagnóstico y como dice Pedro Salazar, esto está ahora en la cancha de la clase política.